Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una pregunta que me surge para que comencemos la reflexión de hoy es, un poco también continuando con la idea del domingo pasado, es preguntarnos si es posible estar cerca de Jesús, o sea, ser su discípulo, querer seguirlo o estar en el camino como estamos nosotros, si es posible estar cerca de Jesús y no comprender. O sea, si es posible estar cerca de Jesús y no pensar como Él y seguir pensando como piensa nuestro corazón herido por el pecado o como piensa en definitiva el mundo que nos rodea. Bueno, evidentemente la respuesta es que sí. Los evangelios del domingo pasado y de este y lo que vamos a continuar también en estos domingos nos muestran claramente que sí, ¿no? Que los discípulos estaban con Jesús, estaban cerca de Él, lo escuchaban, lo seguían, estaban admirados de lo que Jesús hacía, maravillados, felices de estar con Jesús, sin embargo, no comprendían. Hoy lo dice claramente, los discípulos no comprendían lo que Jesús les decía y lo que es peor, dice, temían hacerle preguntas, o sea, tenían miedo de preguntarle a Jesús qué quería decir con lo que estaba diciendo, qué quería decir con esto de que iba a morir y resucitar, que a nosotros nos parece tan evidente, ¿no? Sin embargo, ellos todavía no comprendían. El domingo pasado veíamos cómo Pedro no comprendía, ¿no? O en un momento comprendió, tuvo un momento de iluminación, diríamos, de lucidez del corazón que fue revelado por Dios, por el Padre. Jesús mismo le dice: esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero inmediatamente le sale a Pedro el corazón de hombre herido y sus pensamientos no fueron los de Dios, ¿no? Aléjate de mí, tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Por eso creo que lo primero que tenemos que reconocer siempre o tratar de hacer ese esfuerzo es aceptar con humildad que nuestros pensamientos, que muchas veces nuestros pensamientos no son los de Dios, que no basta estar cerca de Jesús para ser como Él, ¿no? Que tenemos que seguir caminando y seguir aceptando que su amor y su manera de pensar y de obrar, sus sentimientos, todavía no impregnaron todo nuestro corazón, no lo conformaron, no le dieron la forma que Jesús quiere. Porque si no pensamos eso, bueno, vamos a creer siempre que ya estamos completamente convertidos y que no necesitamos nada más. Y en definitiva, a eso venimos cada domingo a la misa, ¿no? A poder dejarnos maravillar por sus palabras, pero que no nos quedemos en ese asombro, ¿no? O a veces en esa supuesta comprensión de las palabras, sino que en definitiva todo se tiene que traducir en nuestra manera de obrar
y de pensar, ¿no? Bueno, claramente hoy los discípulos están en otra sintonía, ¿no? Jesús les vuelve a decir que va a morir, que va a ser entregado, que va a resucitar, que en definitiva les estaba diciendo, miren, yo voy a morir por ustedes, yo voy a entregar mi vida por ustedes, yo vine al mundo a hacerme pequeño, a hacerme servidor, yo vine al mundo a mostrar mi amor con mi manera de ser, con mi manera de obrar, y voy a entregar la vida, voy a amar hasta el extremo. Les estaba diciendo eso, y fíjense la ironía del Evangelio de hoy, dicho de alguna manera, que dice que en el camino, mientras Jesús les decía eso, ellos discutían por quién era el más grande. Bueno, esa es la realidad también del mundo, de nuestra vida, de la Iglesia también, ¿no? Si nos ponemos a pensar todos los problemas que nos rodean, todos los problemas que tenemos también nosotros en nuestro corazón, los problemas a veces de nuestras familias, de nuestras comunidades, de un trabajo, del mundo social, de la política, no basta ser muy inteligente para darse cuenta que siempre es en torno a esto, de discutir, ¿no? De estar siempre en el fondo en una lucha interior por quién es el más importante, ¿no? ¿Quién es el más importante? Esa es la gran herida de nuestro corazón, el pecado original, buscar el honor, ¿no? Buscar ser alguien para los demás, desear ser alguien para los demás. De hecho, dice Santiago hoy en la segunda lectura, ¿de dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan, ¿no? Bueno, nosotros también tenemos que reconocernos como aquellos que ambicionamos a veces cosas, ambicionamos que nos tengan en cuenta, ambicionamos que todos nos quieran, ¿no? Ambicionamos ser alguien para los demás, y eso se nos va inculcando también, consciente o inconscientemente, a veces en nuestras familias, ¿no? A veces en el colegio, nos han enseñado que el primero es el que mejor le va, por supuesto, ¿no? Buscamos que las personas sean alguien por una nota, ¿no? Por un premio. Todo es así en el mundo que nos rodea, ¿no? Y bueno, y en la Iglesia no estamos exentos, ¿no? En la Iglesia también a veces en una comunidad puede haber ese tipo de luchas y querellas, por buscar ser alguien para otros, por tener un lugar especial, porque los demás me reconozcan. Bueno, eso es lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que todo el mundo que nos rodea, porque sale de nuestro corazón, sale del corazón de los hombres, esta búsqueda a veces sin sentido, ¿no? El buscar ser alguien para los demás escalando, en definitiva por la opinión ajena y no por lo que Jesús nos enseña, ¿no? Por eso hoy también como segunda pregunta tomemos la pregunta que Jesús le hace a los discípulos cuando los sienta, dice que los sienta, se sienta él primero y le dice a los 12, ¿de qué hablaban por el camino? ¿De qué hablabas por el camino? Preguntémonos hoy también nosotros, ¿de qué estamos hablando en nuestro camino, ¿no? En el camino de la vida? ¿Estoy perdiendo el tiempo discutiendo? ¿Estoy perdiendo el tiempo queriendo ser alguien para los otros? ¿No me doy cuenta que yo ya soy para Jesús algo, ¿no? Y que en realidad no tengo que ser alguien para los demás, en realidad no tengo que buscar el honor del mundo, el honor de los hombres, sino en definitiva buscar siempre y cumplir la voluntad de Dios? ¿De qué estoy hablando por el camino? ¿Por qué en mi familia a veces hay divisiones? ¿Por qué en mi trabajo hay peleas? ¿Por qué en mi comunidad a veces hay discusiones? Bueno, porque en el fondo no nos damos cuenta lo que Jesús nos enseña y que lo demostró con este gesto tan lindo y tan tierno de tomar a un niño, ponerlo en medio de ellos, dice, y abrazándolo les dijo lo que escuchamos recién, ¿no? Recordemos que en ese tiempo los niños casi que eran considerados personas de segunda, ¿no? Los niños en el tiempo de Jesús ni cerca estaba de lo que para nosotros hoy el lugar que le damos a los niños, ¿no? De tenerlos mucho más en cuenta, ¿no? De tenerlos en medio de nosotros. En ese tiempo tener un niño cerca no era bien visto, ¿no? Sin embargo, Jesús toma a un niño como imagen de lo que tenemos que volver a ser nosotros
Pensemos lo que es un niño cuando viene al mundo, ¿no? ¿Qué necesita un niño cuando viene al mundo? No necesita otra cosa que ser lo que es él, ¿no? O sea, no busca la aprobación de los demás, simplemente busca estar en lo que él quiere hacer, ¿no? Imaginemos un niño bien pequeño cuando se concentra y se maravilla jugando, ¿no? Y se puede pasar horas jugando como en su mundo, pero porque no está pendiente de la mirada de los demás, ¿no? Sin embargo, después sabemos que los niños, a veces por culpa de la educación nuestra o lo que le inculcamos, el niño empieza, sí, a estar pendiente de lo que piensan los otros. A los niños a veces les empezamos a enseñar justamente lo que Jesús no quiere de nosotros. Por eso la imagen del niño es finalmente lo que nosotros tenemos que llevarnos en el corazón hoy. Si no somos como niños, finalmente dice en otro lugar del Evangelio, no entraremos en el reino de los cielos. Si no somos como niños de corazón, vamos a estar siempre compitiendo, vamos a estar siempre comparándonos con otros, vamos a vivir a veces tristes y amargados porque los demás no nos reconocen lo que somos, cuando ya tenemos que darnos cuenta lo que somos. Por eso, para ser primeros, tenemos que finalmente hacernos los servidores de todos, los últimos de todos. Esa debe ser nuestra ambición sana, ser los primeros en servir, ser los primeros en ofrecernos para estar dispuestos a ayudar a otros, ser los primeros en levantar la mano, diríamos así, para amar y para entregarnos, que es lo que hizo Jesús por nosotros. Bueno, que el Evangelio de hoy nos ayude también a reconocer nuestras debilidades, ¿no? Como muchas veces ambicionamos y peleamos porque en el fondo deseamos cosas que Jesús no quiere, ¿no? Y por eso miremoslo a Jesús, que una vez más nos enseña que siendo niños seremos los primeros, ¿no? Los primeros en amar. ¿De qué hablamos en el camino? ¿De qué estamos hablando? Bueno, Dios quiera que hablemos de lo que habla Jesús y que de nuestras palabras broten justamente las palabras de Jesús que nos enseña a entregarnos como Él se entregó por nosotros.